Bien, chicos, y continuamos entonces en cómo determinar el dominio cuando nosotros realizamos operatoria de funciones. Y en realidad, lo que ustedes tienen que hacer es realizar la operatoria que se les están pidiendo y luego analizar el dominio. ¿Cómo? Según los criterios que nosotros ya vimos en clases anteriores. En realidad esto no es nada nuevo, sino que solamente yo voy a realizar un ejemplo para recordar. ¿Sí? Pero la opción que ustedes tienen entonces es resolver operatoria y luego determinar el dominio según si son funciones racionales, si son funciones radicales o polinómicas. Entonces, por ejemplo, tenemos estas dos funciones, la función f de x es igual a x partido en x menos 3 y la función g es igual a la raíz de x menos 7. ¿Sí? Vamos a calcular el dominio de la función composición f compuesta con g. Elegí este ejemplo porque es un ejemplo que tiene un nivel de dificultad un poquito mayor, entonces para que veamos algo que sea un poquito más difícil. Entonces lo primero que vamos a hacer es realizar la composición. Entonces sabemos que eso significa que la función g vamos a tomarla y la vamos a evaluar dentro de la función f. Eso nos quedaría entonces, donde está el x, yo evalúo la función g. Entonces me quedaría raíz de x menos 7 dividido en raíz de x menos 7 menos 3. Eso sería la función composición. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular el dominio de esa función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que entonces tener claro todos los criterios que hemos visto antes. Esta es una función racional porque tenemos una división, pero que además en el numerador y en el denominador tenemos funciones radicales. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las restricciones. La primera restricción, si miramos el numerador, tenemos la raíz de x menos 7. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que x menos 7 sabemos que tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Por ser una raíz cuadrada, entonces el subradical debe ser un valor positivo, mayor o igual que 0. Y además se debe cumplir que la raíz de x menos 7 menos 3, que es el denominador de la función, tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, además, ese denominador sabemos que debe ser distinto de 0. Entonces, por este lado me queda que x debe ser mayor o igual que 7. Y por este otro lado vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar entonces para qué valores el denominador se me hace 0. O sea, vamos a calcular raíz de x menos 7 menos 3 igual a 0. Como esta es una ecuación, vamos a ir despejando el x. Entonces, lo primero es que ese 3 que está restando va a pasar positivo hacia el otro lado. Recuerden que uno dice pasa positivo, pero en realidad lo que yo aplico es que sumo 3 a ambos lados. Entonces me queda el 3 positivo al lado derecho. Ahora, ¿cómo elimino, entre comillas, esta raíz cuadrada? Siempre aplicando las operatorias inversas. O sea, la inversa de la raíz cuadrada es elevar al cuadrado. Entonces me quedaría eso y 3 al cuadrado. Entonces me quedaría la raíz cuadrada de x menos 7 al cuadrado y 9 al cuadrado. Entonces sabemos que esas se simplifican y me queda entonces que x menos 7 es igual a 9. Luego entonces este 7 negativo pasa positivo hacia el otro lado y por lo tanto x es igual a 16. ¿Sí? Entonces, ojo acá que nosotros utilizamos una función raíz cuadrada, ¿sí? Y siempre estamos considerando solamente, en este caso, el valor positivo.
Entonces me queda, si nosotros evaluamos acá en 16 la función, me queda raíz de 16 menos 7, que eso es 9. Entonces me queda 3 menos 3, 0. O sea, efectivamente cuando x vale 16, el denominador se me hace 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos entonces? Que el x no puede valer 16, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá la recta numérica y vamos a graficar. Entonces ya por acá tenemos, no sé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Vamos a agrandar un poco más la 9, 10, 11, 12. Ya, por aquí vamos a poner el 16 para llevar infinito positivo, para acá el infinito negativo, ¿cierto? Entonces me dice que x tiene que ser mayor o igual que 7, o sea, cerrado en el 7 hacia la derecha. Pero me dice que, bueno, sabemos entonces que x tiene que ser distinto de 16. O sea que aquí en el 16 hay un puntito abierto, ¿sí? Porque es un valor que no se puede considerar. Por lo tanto, como ya lo vimos anteriormente, el dominio de f compuesto con g de x, voy a tener que separar este dominio en dos partes, desde el 7 hasta el 16, cerrado en el 7, abierto en el 16, unión con el 16, abierto en el 16, hasta el más infinito. Entonces ahí yo indico que va a ser todo ese intervalo, pero que estoy sacando el 16, por eso que el 16 es abierto en ambos intervalos. ¿Sí? Entonces esto era un poco para recordar sobre cómo determinar el dominio. Obviamente que eso va a depender de las funciones que ustedes tengan, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos que ir revisando un poquito hacia atrás lo que ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, chicos, ahora a trabajar en Classroom, ustedes van a encontrar la guía de actividades correspondientes a esta semana. Que les vaya súper bien, chicos, y nos vemos la próxima semana.